El día de hoy me acompaña la doctora Elda Girón, quien es médico psiquiatra del Hospital de Atención Psicosocial. Con ella vamos a estar hablando sobre el insomnio, cuáles son las causas y cómo tratarlo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias por la invitación. Aquí siempre hablando de temas que nos ayuda, ¿verdad?, a prevenirlo para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Así es. Doctora, antes de hablar del insomnio, me gustaría que nos hiciera una introducción sobre la función de dormir. ¿Cuál es la función del sueño o cómo nos beneficia el dormir? Bueno, el sueño como tal es una necesidad fisiológica que todos los seres humanos necesitamos, igual como necesitamos comer, como necesitamos ir al baño, ¿verdad? Y hay edades determinantes donde en el sueño trabajan las hormonas de crecimiento, donde también los niños empiezan a crecer, ¿verdad? Por eso es que tal vez hay historias o comentarios de abuelitos que dicen, no lo despierte cuando esté durmiendo porque el niño no va a crecer. En cierto, o sea, durante esa edad del sueño también trabaja las hormonas del crecimiento, ¿verdad? Y obviamente también el no dormir adecuadamente te va a predisponer muchas veces a ciertas enfermedades, no solo de la parte mental, sino enfermedades físicas, ¿verdad? Entonces todos los seres humanos necesitamos dormir para funcionar mejor, ¿verdad? Y obviamente en dependencia del lugar donde vivimos, está establecido, ¿verdad?, que la hormona de crecimiento trabaja más en la madrugada, más en la noche. Entonces, por eso es que no vamos a dormir en el día. Sí. Doctora, ¿el dormir está compuesto por alguna fase? Hay dos fases importantes del sueño, sueño REM y sueño no REM, ¿verdad? Que eso también se visualiza en examen específico, ¿verdad?, del sueño, en el electroencefalograma, para ver qué fase está afectada, ¿verdad? Y muchas veces, en dependencia de eso, es la intervención que se tiene que realizar, pero eso de manera general. Pero el insomnio como tal no podemos decir específicamente que es una enfermedad, sino muchas veces, es más, la mayoría de las veces parte de una sintomatología, de un diagnóstico específico que muchas veces pasa desapercibido. Ya entrando, como usted decía, el tema, doctora, el insomnio, ¿qué es lo que causa el insomnio? Bueno, el insomnio, primero tenemos que saber qué es el insomnio. Es la dificultad en iniciar y mantener el sueño. O sea, yo puedo dormirme a las 9 de la noche y dormirme sin ningún problema, pero en la madrugada me estoy despertando. Entonces ese ya es un insomnio en el cual yo no logro mantener, no logro descansar, y muchas veces uno dice, sí dormí como 6 horas, pero si ya dormir 6 horas me provoca cansancio, también eso es un insomnio como tal, ¿verdad? Entonces la ausencia de un dormir de manera consecutiva durante todo el transcurso de la noche, ya sea al inicio, ya sea intermedio o ya sea finalizar. ¿Qué es finalizar? Por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a levantarme a las 6 de la mañana y de repente paso un tiempo levantándome a las 4 de la mañana, ese ya es un insomnio, nada más que se llama insomnio terminal, en dependencia del periodo de tiempo en que se desarrolle específicamente, ¿verdad? Entonces, hay un sinnúmero de causas que provoca este problema, ¿verdad?, de dormir. Y yo como médico psiquiatra, ¿verdad?, las patologías de psiquiatría son las que juegan un rol muy importante en provocar el insomnio, ¿verdad? Y muchas veces el insomnio es la primera manifestación que se da y uno lo va dejando desapercibido, o erróneamente busca una medicación solo para el síntoma, y ahí nos podemos propiciar a que el individuo, en vez de ser tratado adecuadamente, sino que sembramos una dependencia, porque generalmente se prescriben benzodiazepinas o de manera de automedicación del paciente, y lo más probable es que se tiene que investigar si es un diagnóstico específico. Entonces el insomnio me va a mejorar unos días con la benzodiazepina, pero si es por un diagnóstico específico, después no vamos a notar mejoría, sino que vamos a ir aumentando la dosis del medicamento y nos evolucionamos a otra patología psiquiátrica como tal. Entonces, en vez de tener una, después vamos a tener dos, y hasta poder tener una dependencia a sustancias, en este caso benzodiazepina, en el cual entorpece la calidad de vida del individuo. ¿El sueño ligero, doctora, está relacionado con el insomnio? Como usted nos dice, que se duermen, se despiertan, o esas personas que están durmiendo y que dicen, es que yo con un ruidito me despierto.
De tal manera que si esta persona tiene, o sea, puede hacer que se está despertando, pero logra descansar, como lo notamos al día siguiente, andan relajados, andan tranquilos, pero son varios componentes. Para definir también el insomnio me tiene que causar una repercusión al día siguiente, me siento fatigado o así irritable, de mal humor, que llamamos nosotros, mira, pero también es algo muy importante definir que para hacer un diagnóstico de insomnio no es porque hoy comí a las 9 de la noche un churrasco, ¿verdad? Entonces, y estoy acostumbrada a comer a las 6 de la tarde o no comer carne o comida pesada en la noche. Entonces ese día no puede dormir bien. Eso no es insomnio. Para hablar de insomnio, por lo menos tiene que estar presente esta dificultad para dormir por lo menos 3 veces a la semana durante un mes, cuando es algo agudo. O algo reactivo, le llamamos, o sea, una circunstancia específica que me está provocando eso. Cuando ya esto se prolonga más de un mes, de 3 a 4 meses, se llama insomnio crónico. Pero también tenemos que ver la causa reactiva, como le decía, si comí abundantemente, no tuve una higiene del sueño y me fui a acostar, obviamente no voy a dormir. Y eso no se necesita dar un tratamiento farmacológico, eso son modificación de hábitos, higiene del sueño que le llamamos nosotros. Doctora, ¿qué fase del sueño sería la más reparadora? Bueno, la fase no REM juega un rol muy importante, ¿verdad? Para reparar, para descansar, ¿verdad? Definitivamente. Y como le digo, en dependencia de la patología, está afectada una u otra fase, ¿verdad? Que juega un rol muy importante. Entonces, ¿por qué es tan importante el insomnio? Como le decía anteriormente, si no percibo o el individuo no sospecha que tiene un trastorno depresivo, o un trastorno de ansiedad, y solo está, es que no duermo, y no busca atención, y esto va acompañado con disminución de la concentración, con llanto fácil, con irritabilidad, con disminución, aumento del apetito, y esto se va incrementando. En un momento el individuo puede ir evolucionando un cuadro depresivo, iniciando de leve, y convertirse en una depresión mayor. Una depresión mayor te provoca un menoscabo, un deterioro en tu función laboral, en tu función familiar, y lo peor de todo, que puede evolucionar a una ideación o intento suicida y evolucionar a tener síntomas psicóticos. Y no es porque seas esquizofrénico, sino porque no te trataste, solo tomaste pastilla para el insomnio, pero no te trataste la enfermedad como tal. Entonces, el insomnio, una recomendación muy fundamental, porque la mayor parte de la población se queja por insomnio, pero hay que ver qué es lo que le está ocasionando. Si es algo reactivo, hay que ver qué modifique el día de hoy. Comí abundante, comí algo que no estoy acostumbrado, comí fuera de tiempo, o me puse tomar cafeína, ¿verdad? Tal vez una media hora, una hora antes de irme a acostar. Obviamente eso es un estimulante y me va a provocar que me va a tener dificultad para dormir, ¿verdad? Entonces es importante esos pequeños detalles, determinar qué cosas son modificables. Ajá, pero sí, mire, pasé dormido todo el día y en la noche no pude dormir y tengo disminución del apetito. Ver qué más allá está pasando, porque incluso hay patologías mayores que llevamos en psiquiatría, como son los trastornos afectivos bipolares, o patologías producto de una lesión cerebral, que el insomnio es el primer indicio de que este paciente se va a descompensar. Entonces, ya no está durmiendo. Tenemos que modificar el medicamento, tenemos que ver qué está pasando para hacer una intervención oportuna, porque si yo lo dejo pasar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, en un mes me va a llevar este paciente descompensado y va a tener criterio de ingreso. ¿Ya? Entonces es algo sumamente importante. Hay enfermedades neurológicas, que de hecho yo no voy a hablar mucho de eso porque no soy neuróloga, pero sí también, además de las enfermedades psiquiátricas, en el segundo grupo son las enfermedades neurológicas las que más te provocan insomnio, como la demencia, la enfermedad de Parkinson. Entonces algo que no lo podemos dejar desapercibido, pero sí también primero tener claro cuándo se define un insomnio. El hecho de no poder dormir hoy no voy a decir que tiene insomnio. Son 3 veces a la semana, por lo menos por un mes. Eso es algo agudo. Si es algo crónico, de 3 a 4 meses. Doctora, ¿cuánto tiempo puede aguantar una persona sin dormir? Bueno, hay momentos en que, digamos, uno está expuesto a alguna vela, alguna actividad X, que uno no duerme y ya sabe que después lo vamos a descansar el día. Pero hay personas que pasan sin dormir bastante tiempo. Incluso ya después de 72 horas sin dormir, hay riesgos, hay
Hay un libro se llama Fenomenología, en el cual habla de la espacialidad y la temporalidad de cada individuo. Entonces, la deprivación del sueño de 72 horas incluso está descrito que hasta te puede provocar psicosis, desconectarte de la realidad. Obviamente cada individuo tiene su propia tolerancia, pero si uno con un día, al día siguiente, ¿verdad? Cómo andas de aturdido, de irritable, menciona la concentración de una persona, con 3 días consecutivos sin dormir. Estamos hablando que hay unos que duermen media, 1 hora y esto un poquito lo activa un poco, pero una persona sin dormir por 72 horas, obviamente te puedes desconectar de la realidad. Claro, si es un insomnio crónico, porque también hay que ver si es algo de un crónico, entonces el crónico ya va generando un poco de tolerancia, ¿verdad? Pero vamos a ver que va repercutiendo en otras áreas de individuo. Una persona que tiene 2 semanas sin dormir completamente, ¿qué va a rendir en el trabajo? Definitivamente, ¿cómo se va a concentrar? ¿Cómo va a conducir? O recurre a medicaciones para lograr estar un poquito, conciliar, aunque sea 1 hora o 2 horas de sueño, pero no estamos haciendo nada si no se está viendo el origen. Doctora, las personas que están diagnosticadas con insomnio, ¿sería recomendable para ellos tomar siestas durante el día o esperar mejor a que duerma placenteramente durante la noche? Como le decía, el insomnio como tal, siempre uno tiene que buscar una causa secundaria. Hacer el diagnóstico de que solo tengas insomnio es lo menos frecuente. Siempre uno tiene que buscar un diagnóstico o algo que me está ocasionando este insomnio. Entonces, en última instancia, si este individuo no ha dormido por 2 semanas, entonces uno tiene que hacer una intervención oportuna. Pero lo mejor para tener una higiene de sueño es que se acople al horario establecido en dependencia del lugar donde habita esta persona, ¿verdad? Ese es un caso de emergencia, que una persona obviamente, mira, este paciente está mal, el insomnio me puede provocar una crisis hipertensiva, cefaleas, malestares físicos, entonces se tiene que hacer una intervención en ese momento. Pero lo ideal es que este paciente logre dormir de acuerdo al horario que está establecido. ¿Por qué? Porque si paso dormida todo el día, entonces ya en la noche ya no voy a poder dormir, entonces y se invierte los ciclos y no estamos haciendo nada. Así una persona en edad productiva y el trabajo en el día, entonces hay que ver, o sea, se tiene que individualizar cada caso, definitivamente, pero lo recomendable es a la hora, según el ritmo circadiano de este individuo, ¿verdad? Si es como que si está fuera del país, un lugar donde está invertido el horario, eso causa un caos. Entonces lo mejor es, de acuerdo al horario, dormir si es a las 8 de la noche, que está acostumbrado a esa hora. Solo en caso de emergencia, que tenga un tiempo y este insomnio me va a desencadenar una descompensación de otra entidad, se hace una intervención, ¿verdad?, en ese momento. Esto va evolucionando de acuerdo a la edad, ¿verdad? Entre 7 a 8 horas es lo recomendable, ya en personas adultas, pero en niños se recomienda más de 8 horas, como le decía, el niño está en periodo de crecimiento, entonces se tiene que descansar. Conforme va avanzando la edad, siempre la duración del sueño va a ir reduciendo, o sea, ya una persona mayor de 60 años muy difícilmente va a dormir 8 horas, entonces el promedio de horas es de 5 a 6 horas, entonces es dependencia de la edad, ¿verdad? Que uno se recomienda las horas de dormir, entonces uno dice, son 8 horas, sí, 8 horas cuando uno es adulto joven o está joven, pero ya después eso va a ir disminuyendo. El sueño que se pierde, doctora, no se puede recuperar. Es decir, hay personas que dicen, voy a trasnochar en semana y ya en fin de semana voy a pasar durmiendo toda la tarde, todo el día y voy a recuperar lo que no he dormido. Como le decía, es una necesidad fisiológica. Es como que si yo pase sin comer 3 días, 2 días y después el fin de semana me voy a comer todo lo que no comí, ¿verdad?, en esos 3 días. Entonces sí voy a comer y todo lo demás, pero no es lo recomendable. Incluso dormir en exceso también te puede ocasionar cefalea, dolores de cabeza, también alteraciones, ¿verdad?, lo cual no es recomendable. O sea, nosotros tenemos necesidad de día a día y se tiene que suplir en ese día. No es que, me voy a poner a dieta en un mes y en una semana voy a comer lo de 3 meses. No es de esa manera que funciona nuestro organismo, entonces no es recomendable, aunque pasen dormidos, aunque duerman 3 días consecutivos, pero no es recomendable, ¿verdad? Porque igual
pasar dormido, como te puede generar otra circunstancia, ¿verdad? También la poca movilidad, la poca actividad física te puede generar otras consecuencias. Sí. Doctora, he escuchado, a veces me ha pasado que mientras más dormimos, más sueño tenemos. Exactamente, exactamente. Y muchas veces es que estamos dormidos, nosotros decimos que estamos dormidos, pero no estamos descansando. Porque uno dice que está dormido, pero está en soñadera y está recordando, ¿verdad? Entonces ahí no estás descansando. Si usted recuerda al inicio, cuando hablamos de insomnio, no era solo la dificultad de dormir, sino de mantener y sentirte descansado. Porque si estás cansado al día siguiente, ojo, ahí algo está pasando. Hay estudios del sueño específicamente, se llama polisonografía, que lo hacen los neurólogos, en el cual determinas, porque esta persona dice que durmió toda la noche, pero en el día pasa dormido, pasa cansado. Entonces hay que determinar si hay otra patología, el trastorno del sueño como tal, identificarlo, por qué, qué está pasando, qué me arroja este estudio. Entonces, duermo y en el día todavía ando con mucho cansancio. Entonces, siempre que pase eso, sí, de manera regular hay que investigar si hay otro trastorno ahí del sueño, porque uno tiene que sentirse descansado al día siguiente. Si no estás descansando es porque algo está pasando. Entonces se podría decir que las personas que sueñan mucho, las que no descansan, hay personas que no descansan, o sea, que dormimos toda la noche, pero pasé en una soñadera. Algunas personas, hay otras que no recuerdan que soñaron, pero amanecen cansados. Entonces, el cansancio o la somnolencia, el sueño al día siguiente es un determinante a ver qué otra patología está pasando allí, qué otra entidad como trastorno del sueño, una que se llama narcolepsia, que de repente estás dormido y estás despierto y te quedas dormido, y en el día, o sea, no solo necesariamente en la noche. Entonces hay que ver qué otras patologías, en el cual ya hay una intervención más en neurología, en el cual les indican tratamientos específicos, ¿verdad?, para eso. Doctora, el uso de las tecnologías celulares, computadoras, la televisión, ¿cómo viene a afectar o está incidiendo en el insomnio en las personas? Un tema muy importante, y ahí estamos hablando de higiene del sueño. Todos los seres humanos tenemos que tener una higiene del sueño en el cual se habla que comidas abundantes, ¿verdad?, que estar con cualquier medio electrónico, visual, incluso la televisión. Lo recomendable es que 2 horas previo a mi hora que esté estipulada a dormir, no estar en contacto con esos medios electrónicos, porque las imágenes, la fuente luminosa siguen activando nuestro cerebro. Entonces, entre más tiempo uno demora con medio electrónico, más dificultad para dormir va a tener. Entonces, ¿qué es higiene del sueño? Restringir cualquier aparato electrónico, incluso el televisor. Y uno lo primero, a veces en la sala no hay televisor, pero sí en el cuarto. Entonces, eso no es recomendable, definitivamente. Porque muchos niños incluso son las 2, las 3 de la mañana y están en redes sociales. O uno ve que están conectados, entonces, dice es que siempre andan cansados, andan irritables y todo lo demás porque no hay una supervisión adecuada. Entonces es muy importante, definitivamente, este niño no va a descansar, este adolescente y un adulto también que empieza a hacer todo eso. Entonces uno dice, es que no duermo, pero eso no es necesariamente que tenga una patología agregada, sino son las situaciones reactivas, pero se tiene que incidir inmediatamente. No es recomendable ni para niños ni para adultos. ¿Qué es difícil? Sí es difícil, ¿verdad? Entonces hay literaturas que te hablan de 1 hora y media, 1 hora, pero lo establecido son 2 horas, ¿verdad? Que no lo cumplimos la mayoría de la población, pero es lo recomendable. Doctora, la higiene del sueño también que la tenemos que implementar desde que los niños están pequeños, porque los bebés no usan las tecnologías, pero ahí están los juguetes, las lamparitas de colores que más bien les están llamando la atención. Definitivamente, ¿verdad? Cualquier estímulo que me provoca, me active, entonces me va a permitir que yo me vaya formando esos hábitos conductuales no tan saludables.
Ese es el problema, que se pueden formar un hábito. No, es que él desde chiquito está acostumbrado a dormir a las 10, a las 11 de la noche. Entonces, este niño no va a dormir adecuadamente porque va a ir creciendo, después va a ir a kinder, después va a ir a primaria, secundaria. Entonces, este niño no me va a rendir suficientemente, ¿verdad? Y ya después te encontrás, es que él nunca ha dormido completamente, pero eso te va a traer repercusión incluso en el desarrollo, definitivamente. Sí. Si no duermo en la noche adecuadamente, ¿qué voy a atender a la clase? Me voy a dormir en la clase y me va a tener repercusiones académicas. O si ya tengo una base orgánica, que le llamamos nosotros, que tal vez no habíamos una manifestación, pero el insomnio hace que aflore la manifestación de X enfermedades. Entonces no es recomendable, y como dice usted, lo adecuado es el hábito, pero el hábito también el familiar, el padre, madre de familia, lo tienes que ir acompañando al niño, definitivamente, y también modelar, porque uno dice, tenés que acostarte esto y esto y esto, y tal vez el padre y la madre pasen hasta las 3 de la mañana y el niño va viendo eso. Entonces eso no es solo de decirlo, sino ponerlo en práctica, porque a veces el niño, no a veces, siempre pasa que el niño y el adolescente, uno también tiene que modelar más con la práctica, porque yo puedo decir tal cosa y hago lo contrario. Entonces es más fácil repetir la conducta. Entonces uno tiene que ser congruente en lo que está diciendo, ¿verdad? Y en el actuar. Así es. Doctora, ¿incidirían también para causar insomnio los colores de la habitación? Claro. Generalmente a veces hay unos colores bien luminosos o algo, se recomienda que sean colores relajantes, tenues, que no sean tan vistosos, obviamente. Eso perturba, ¿verdad? El estímulo. Se recomienda que los colores fuertes sean para las partes exteriores, ¿verdad? Los colores más tenues, ¿verdad? En las partes internas. También hay cosas que uno pasa desapercibido, pero es importante. Si hay mucha luminidad, o sea, si hay ventanas sin cortinas, ¿verdad? Y entra mucha iluminación, eso afecta también, incluso hay patologías, demencia y alteración del estado de conciencia, en el cual el estar con mucha luminosidad me puede provocar alteraciones definitivamente en la conducta y en el sueño.